Mi madrastra interesada tuvo un berrinche cuando mi papá me compró un auto y exigió que le diera el auto, así que le dije a mi papá que se divorciara de ella. Cuando tenía 13 años, mi papá se volvió a casar y su nueva esposa se mudó con nosotros. Desde el primer día, exigió que la llamara mamá, aunque yo no quería. Hablé con mi papá y afortunadamente se puso de mi lado, pero ella no estaba nada feliz. Como mi papá no estaba mucho en casa, consiguió permiso de él para disciplinarme cada vez que me portara mal. Si no lavaba los platos cuando me lo decía, me quitaba el teléfono y no me lo devolvía hasta el día siguiente. Una vez me enfermé muy mal y hasta tenía problemas para mantenerme en pie, pero mi madrastra pensó que estaba fingiendo y solo tratando de no ir a la escuela, así que me obligó a ponerme ropa y me echó diciéndome que caminara solo a la escuela. Lloré todo el camino y de alguna manera llegué a clase, pero me desmayé inmediatamente porque tenía fiebre alta. Mi papá vino a casa y me cuidó, mientras mi madrastra le contó una mentira sobre cómo estaba preocupada y trató de impedirme ir. Traté de decirle la verdad, pero no me creyó y pensó que solo estaba alucinando ya que su esposa nunca haría eso. Sé que esto suena raro, pero esa no era la peor parte. La peor parte era que cada vez que mi papá llegaba a casa, la madrastra exigía que la llevara a citas y pasara tiempo con ella en lugar de conmigo. Realmente quería salir con ellos y hacer actividades divertidas con mi papá, pero en ese momento estaba demasiado asustado para hablar, así que terminaba quedándome en casa mientras mi papá llevaba a su esposa a ver el mundo. Pero en mi cumpleaños número 16 finalmente encontré el valor para llamar a mi papá y hablar sobre lo que estaba pasando con mi madrastra. Aún no me creyó, pero creo que se dio cuenta de que necesitaba pasar más tiempo conmigo o no tendríamos una relación en el futuro. Así que empezó a llevarme a pescar e incluso a algunos de sus viajes de negocios. A mi madrastra no le gustó para nada y a menudo tenía berrinches sobre cómo yo no necesitaba a mi papá, pero ella sí. Afortunadamente mi papá siguió saliendo conmigo y nos volvimos muy cercanos. Me aseguró que podía quedarme en su casa todo el tiempo que quisiera y no tenía que mudarme a los 18 años. Como siempre, mi madrastra argumentó que lo que me dijo era injusto y la casa le pertenecería a ella una vez que fuera adulto. Pero mi papá rápidamente la cayó diciendo que su hijo siempre debería estar cerca de él. Nunca le pedí a mi papá que dejara a su esposa o traté de crear problemas entre ellos porque veía que a veces era genuinamente feliz con ella. Pero en mi cumpleaños número 18, ella oficialmente se pasó de la raya. Estaba simplemente relajándome en casa preparándome para salir con mis amigos. Pensé que mi papá estaba de viaje de negocios otra vez y se perdería mi cumpleaños como hacía cada año. Pero de la nada sonó el timbre y mi papá me sorprendió con un pastel enorme en sus manos. Estaba a punto de llorar cuando gritó feliz cumpleaños y lo abracé diciendo que estés aquí es el mejor regalo. Gracias, papá. Pero me dijo que me calmara porque tenía otro regalo para mí. Me llevó afuera y me mostró el Toyota nuevo que había comprado para mí. Nunca tuve interés en autos deportivos, aunque sabía que mi papá podía pagarlos y solo quería un auto simple y confiable que no se descompusiera. Así que estaba muy feliz y le agradecí mucho. Pero entonces mi madrastra salió corriendo de la casa gritándonos que paráramos. Empezó a quejarse sobre qué tan injusto era que mi papá me hubiera comprado un auto y no a ella. Según ella, yo era perfectamente capaz de conseguir un trabajo y comprar mis propias cosas y ella era quien necesitaba ayuda. Dijo que mi papá podía arreglar esto quitándome las llaves del auto y dándoselas a ella. Cuando mi papá y yo nos negamos, se volvió absolutamente furiosa. Agarró una piedra y la lanzó contra el parabrisas haciendo una grieta enorme. Entonces sonrió y dijo que lo haría de nuevo si no hacíamos lo que había pedido. Estaba a punto de decir algo cuando mi papá me sorprendió gritándole y diciéndole que entrara. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi madrastra ni siquiera me había deseado feliz cumpleaños y solo me habló para poder quitarme mi regalo. También me di cuenta de que si le importaba tan poco de mí, no había forma de que realmente amara a mi papá y no solo su dinero. Mientras ella se quedó ahí todavía exigiendo que le entregara el auto, empecé a hacer un plan sobre cómo hacer que mi papá se diera cuenta de lo mismo que yo. Afortunadamente mi papá había cambiado desde que se casó con ella y no se dio a sus demandas. Cuando estuvimos solos, le revelé todo el abuso que su esposa me había hecho pasar. Me preguntó por qué no se lo había dicho antes, pero honestamente ni yo mismo lo sé. Creo que fue porque quería proteger su felicidad, pero tal vez solo tenía miedo. Le dije a mi papá que esta mujer solo se estaba aprovechando de él y que necesitaba divorciarse de ella. Él, aún conmocionado por descubrir que la mujer con quien se casó estaba abusando de su hijo a sus espaldas, se quedó en silencio por un minuto antes de decirme que lo consideraría. Sin embargo, sé por la expresión en su cara que ya no quiere estar con ella. Ahora tengo que encontrar una manera de estar ahí cuando le dé la noticia para poder ver qué expresión tendrá en su cara.